Buenos días. En este segundo episodio vamos a tratar algo que es de vital importancia cuando queremos producir, cuando queremos trabajar la tierra, y es la planeación de cultivos. Vamos a denominarlo así en forma general. Lo que primero tenemos que pensar es qué vamos a sembrar. No podemos aquí decir vamos a sembrar cocos. No podemos aquí decir que vamos a sembrar palmas de clima cálido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sembrar? Productos que sí nos dé con seguridad la tierra. No obstante, voy a hacer un paréntesis. Hay semillas y árboles que se pueden atemperar, se traen de otros climas, pero no de clima caliente ni de clima exageradamente frío, sino de climas templados, y entonces se tienen bajo invernadero esas plantas aquí un tiempo, el mínimo normalmente es de 2 meses, y luego se pueden trabajar. Pero no nos pongamos en esas técnicas, trabajemos con lo que nos es autóctono, con lo que nos es nativo. Vamos a trabajar con 32 hortalizas y 8 frutales, que son las que se producen normalmente. Con eso es cantidad suficiente para que nos alimentemos bien y tengamos bastante en que mantenernos ocupados. Hay técnicas que permiten que uno pueda cultivar muchas hortalizas en 16 metros cuadrados, teniendo de a 2 de esas hortalizas por semana. Eso es lo que se llama cultivo en escala. En la primera semana yo siembro 4 o 5 hortalizas, de a 2 de ellas. En la segunda semana siembro de esas mismas hortalizas, de esas mismas 4, otras 2, y así sucesivamente. Cuando yo estoy sembrando el 6.º metro cuadrado y me estoy comiendo las 2 primeras maticas que había sembrado en la primera semana, es el rábano. Él se cultiva entre los 30 y 35 días. Si yo quiero tener de a 2 rábanos semanales para mi consumo en la cocina, entonces sembraré cada semana 2 rábanos. Aquí estoy hablando de que seamos una familia de 2 o 3 personas. Obviamente que si son 5, 6, 8 personas, habrá que sembrar tanta cantidad semanal como personas tengamos entonces en la vivienda. También hay que tener en cuenta que sí, vamos a sembrar de todas esas hortalizas que nos gustan, pero hay unas que se demoran, como el rábano 35 días, pero hay unas como el maíz o la papa que se pueden demorar 120, 150 y algunas otras producciones de 180 días. Lo que quiere decir que entonces no podemos estar contando con esa comida hasta que se venza ese tiempo. Otro aspecto en la planeación de siembras cuando pensamos cultivar es que hay unas que se siembran con semillas que son unas muy pequeñitas que no se alcanzan ni a distinguir en un cuadro, pero también hay otras que son más grandes. Estas semillas que tengo aquí únicamente como ejemplo, aquí no hay ni 20 semillas de esas 32 que podíamos tener aquí. Hay que tener en cuenta que unas de ellas se pueden sembrar directamente en tierra o que también se pueden sembrar en la bandeja germinadora, y luego se pasarían de la bandeja germinadora a tierra. Allí habría un poquito más de demora en la producción, pero más seguridad, porque cuando la pasamos como plántula ya vamos a la fija. Cuando la sembramos como semillita, una semillita está en tierra, tenemos que esperar a ver si germina o no germina. Otro aspecto más entonces en planeación: ¿cuántas semillas para entonces saber qué tanto espacio vamos a necesitar? Si vamos a sembrar una remolacha, tenemos que sembrar una sola semilla, porque 2 remolachas juntas, la una le estorbaría a la otra. Si vamos a sembrar frijol, podemos sembrar 2 y hasta 3 frijoles que no queden pegados, pero sí pueden quedar en un mismo sitio. Esos se desarrollarán bien. Si vamos a sembrar frijol y arveja, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que hay que tener tutor, o sea, donde se vaya a enredar ese frijol o donde se vaya a enredar esa arveja. Entonces allí
La planeación es que vamos a sembrar parejo maíz con ese frijol o con esa arveja, porque el maíz va creciendo y en su tallo se va a ir enredando ese maíz, perdón, ese frijol o esa arveja y otras similares. Otro aspecto a planear, si queremos cultivar brócoli y coliflor. Voy a poner ejemplos así de a pareja nada más, pero podrían ser muchas más las plantas. La papa, el coliflor y el brócoli crecen muy anchos. Entonces, si los sembramos en la mitad de la huerta, en la mitad de la era, nos va a ocupar mucho espacio. Esas tres que acabo de citar se pueden sembrar en las esquinas. O sea que solo una parte crece hacia adentro de la era y la otra parte crece hacia afuera. Entonces nos dejará más espacio de la era al interior para sembrar otras cosas. Porque, por ejemplo, el cilantro se puede sembrar cada 10 centímetros la una de la otra, porque ella crece hacia arriba y no se expande mucho hacia los lados. Miren entonces que son muchos los aspectos a tener en cuenta. Anteriormente nuestros abuelos cosechaban también teniendo en cuenta el clima y hasta existían las cábalas. Pero entonces eso ha cambiado mucho por lo del calentamiento global. Ahora se maneja un poco las fases de la luna, pero dejamos eso a criterio de cada persona, porque depende también de que en esta época esté lloviendo más o esté lloviendo menos, y de que tengamos muchos o pocos vientos. Entonces, al planear la siembra, tenemos que planear también es el sitio. Si vamos a tener un sitio en donde ventea demasiado, vamos a exponer nuestros cultivos a que las heladas y los fríos nos dañen los cultivos. O entonces, si tenemos cercas vivas o tenemos una columna de árboles, ellos nos retendrán el viento. Esos rompevientos nos permitirán que al lado de ellos podamos sembrar, teniendo en cuenta una situación, que el sol no le va a dar sino de mediodía en adelante a esas plantas, o que no le va a dar sino por la mañana a la era y desde mediodía va a recibir la sombra de esos árboles. O sea que la planeación depende del clima, del sitio, de si es muy inclinado o es plano, de que queremos cultivar 32 cosas o no queremos cultivar sino 8, de que vamos a cultivar plantas que crecen muy pequeñas o que crecen muy amplias. Modernamente en la planeación de siembra se está teniendo en cuenta lo que se llama la rotación de cultivos, es decir, que donde yo arranqué ese par de lechugas, no vuelva a sembrar lechugas, sino que siembre otra planta que ya no crezca hacia arriba, sino hacia abajo el producto. Es decir, donde sembré papa, que está por debajo de la tierra, luego puedo sembrar lechugas que van a crecer por encima de la tierra. Eso es rotación de cultivos. Y el otro aspecto es el que estén revueltos. No sembrar una era toda de lechugas, otra era toda de tomates, otra era toda de una sola hortaliza, sino que estén combinadas la una con la otra. Ese aspecto de planear la sembrada así revueltas nos va a permitir que las plagas de una planta no ataquen a la otra, porque qué tal si sembramos toda una era en lechugas y se nos enferman, se nos acaban todas las lechugas. Si se nos llegan a enfermar 2 lechugas que tenemos en una era, en la otra tenemos otras 2, en la tercera tenemos otras 2, se nos mueren las de la primera, pero nos subsisten las de las otras eras. Entonces ese aspecto de las posibles plagas o las posibles enfermedades también la tenemos que planear. Si nosotros queremos tener una huerta grande, de lo que ya denominamos intensiva, para un proyecto productivo, para comercializarlo, allí sí podríamos hacer una era para cada uno de los productos, pero tendríamos entonces que poner mucho cuidado en el manejo de las enfermedades, en el manejo de las plagas que nos las puedan afectar. Un aspecto a tener en cuenta también al principio: hacemos la era y vamos a sembrarla ya. No. Recomendación: hagamos lo que se llama maduración de la tierra. Entonces, la primera semana no sembramos nada.
la segunda, abrimos la segunda era. Cuando estamos haciendo la tercera era ya podemos sembrar la de la primera. Quiere decir que tuvo 15 días de estar sin ninguna siembra. Allí tenemos que ir a examinar muy bien si germinaron unas planticas que nosotros no sembramos. Son semillas malas generalmente que vienen en los abonos o que nosotros hemos traído en las tierras que pasamos inclusive de otro sitio de nuestra misma finca. O que pudieron haber venido en esos elementos que nos regalaron los vecinos como sobrantes de cosecha o como sobrantes de cocina para preparar el compost, y cuando echamos el compost en nuestra tierra, esas semillas revientan. Hay semillas que revientan en 8 días, pero hay unas, como las habas por ejemplo, que se pueden demorar hasta 3 meses en reventar. Entonces, el madurar la tierra siquiera 15 días es importante para que no vamos a tener semillas en ese sitio que preparamos, y entonces podamos sembrar tranquilos y luego no se nos llenen de malezas. Esto es un principio apenas. Posteriormente les podríamos dictar otras charlas sobre la temática de la planeación de siembras. Por el momento, muchas gracias, y de todas maneras que se alimenten muy bien. Aspectos importantes a tener en cuenta en la planeación de la siembra. El clima. Es muy importante tener presente el clima donde vamos a sembrar y así determinar el tipo de semillas que sean compatibles con el ambiente. El sitio. Es importante tener presente el lugar donde vamos a sembrar. La superficie del terreno es un aspecto que también nos ayudará a elegir correctamente qué sembrar. La cantidad. Debemos saber qué cantidad vamos a sembrar, si es a gran escala o en un espacio reducido. En cada uno hay que tener unas consideraciones específicas. Crecimiento. Debemos tener en cuenta el comportamiento durante el crecimiento de la planta. Esto nos ayudará a planear la distancia entre las plantas y la distribución en el espacio. Rotación de cultivos. Debemos planear la rotación de los cultivos y no sembrar lo mismo que recogemos. Es decir, si nuestro cultivo es de zanahoria, no volver a sembrar un tubérculo. Combinar la siembra. Hay que tener en cuenta combinar el cultivo. Además de tener variedad de alimentos, es una forma de evitar la posible pérdida total de los cultivos por las plagas. Otro aspecto de la planeación de siembras está el registro. Técnicamente lo llaman trazabilidad. Vamos a llamar de momento registro en hojas en donde nosotros podamos anotar, ojalá todas las noches, después de haber trabajado en el día, que estamos frescos y recordamos qué hicimos en el día, en unos cuadros que podamos ir llenando por día o por producto en que decimos, como por ejemplo este que tengo yo en una bandeja plantuladora, que el 11 de junio sembré guanábana y que sembré 2 semillas. Lo mismo puede pasar entonces con otro tipo de elementos, en que simplemente colocamos que sembré chantené. Esa es una clase de zanahoria. Y entonces allí no coloco cuántas puse, porque siempre de la zanahoria es como de la remolacha, una sola. Pero en otras partes sí podemos llegar a colocar que se sembró magnolio, 4. Ese es un árbol. Como ven, este es un registro para una bandeja plantuladora. Pero cuando lo hacemos en el piso, entonces ya el trabajo se hace diferente, en un cuadro diferente, porque entonces tenemos que poner también la fecha, también el nombre, también la cantidad,
Pero entre paréntesis de la fecha de siembra debemos colocar la fecha en que debe de germinar. Allí esa planeación se hace bien indispensable porque tú compras las semillas, te venden un paquete de semillas que trae normalmente 1000 semillas. De ellas dicen que un 85% van a germinar. Cuando tú llevas el control, el registro de que lo sembraste, en el papel te dijeron que debía germinar a los 15 días. Va un mes y no ha germinado. ¿Qué te está diciendo? Que esa semilla que compraste no es de la mejor calidad. O al revés, si sí se te germinó antes de los 15 días, que es de la mejor calidad, esa la vas a reservar para las nuevas resiembras. O sea que el problema financiero, económico, comercial, cuando compramos las semillas, también incide mucho en la planeación, tanto para los cultivos de pan coger, para nuestra alimentación permanente, como si vamos entonces a vender o a intercambiar comida con otras personas. Estos cuadros se pueden montar en Excel, en el computador, si tenemos alguno de los familiares que teniendo el equipo tecnológico nos lo colabora. Si no, simplemente con regla, papel y lápiz lo cuadramos nosotros y lo vamos variando en la medida en que ya vayamos terminando de hacer la cosecha. El registro y la planeación por escrito se hace desde que pretendemos iniciar hasta que hacemos la cosecha y la post cosecha. Pues también tenemos que ver cómo nos está yendo económicamente. Si hemos comprado un montón de semillas, un montón de insumos, y luego al final vamos a hacer cuentas si nos estamos gastando mucha más plata que lo que nos costaría comprarlo en un supermercado, entonces estamos haciendo las cosas malas desde algún punto de vista. Entonces planeamos también el aspecto económico que conlleva esto de cultivar la tierra y de alimentarnos bien. Por ahora dejamos así, tendremos oportunidades de hablar de este tema y ampliarlo o de otros temas que gustosamente queremos llevar a ustedes para que tengamos seguridad alimentaria y tengamos una buena salud. Cuando ya hemos sembrado, cuando ya tenemos establecida la era, cuando ya hemos establecido varias eras y entonces tenemos una huerta grande, ya tenemos que hablar de cuál es el control que vamos a llevar. Es decir, cuál es el registro que vamos a escribir. Eso técnicamente se denomina trazabilidad. Así como le llevamos el registro a las semillas, que sabemos qué fecha de vencimiento tienen y qué cantidad es la que vamos a cultivar, también tenemos que llevar un control en el sentido de, en cada fecha, en cada día, sacar un rato para escribir qué sembramos ese día o qué hicimos ese día. Un aspecto que de pronto no lo tienen en cuenta muchas personas es lo que se llama la maduración de la era. Uno la monta, la establece bien, pero no empieza a sembrar allí mismo, sino que espera 8 o 15 días a ver si esos abonos, esos nutrientes con que uno trabajó, no traían semillas allí involucradas. Si no revientan esas semillas, entonces la tierra está limpia, ya se ha madurado bien y empezamos a sembrar. Entonces, en la noche nos sentamos a descansar un rato y a recordar qué hicimos en el día. Darle nombres inclusive a las eras. Uno le pone nombres de islas o nombres de personas. Y entonces cada una la marca y por escrito va colocándole uno entonces qué sembró ese día, qué cantidades, y establecer la fecha de siembra y la posible fecha de cosecha. Es decir, si usted sembró algo como el rábano para dentro de un mes, entonces sembró hoy
y una columna de ellas tiene una fecha de dentro de un mes. Pero si sembró algo que es para dentro de 3 meses, esa columna tendrá esos 3 meses como fecha de registro, para que usted pueda saber cómo tiene programado el ir a cosechar, el ir entonces a coger de allí, de la era. Otro aspecto que también debe registrar es el destino que tendrá. ¿Qué destino puede tener básicamente? La cocina, la mesa propia, es decir, ir a llevarle allí a las personas que nos preparan los alimentos estos elementos básicos, estas materias primas. Otro destino es que posiblemente hayamos hecho un convenio con vecinos de que le vamos a vender cada mes una cantidad de algún alimento de estos. También lo tendremos que tener allí registrado, porque dependiendo que vamos a llevar entonces a ese vecino, no vamos a sembrar solo las 5 para nuestra cocina, sino las otras 3 de esa persona. Otros destinos que tenemos con estos alimentos son los mercados campesinos o los mercados que tenemos aquí en Santa Elena cada 8 días. Los sábados y domingos se montan allí unos toldos en donde llegan gentes, tanto locales como personas que vienen desde Medellín, los visitantes y los turistas, y de otros municipios, a quienes les podemos vender los excedentes que tengamos de allí, de esa cosecha. También tenemos muchos vecinos que manejan esos mercados en Medellín, en lo que denominan los mercados campesinos, y algunos de ellos necesitan algo más. Ellos, por ejemplo, sembraron que tenían para vender en esos mercados 20 lechugas. Por cualquier situación se les dañaron algunas. Si nosotros vamos a compartir con nuestros vecinos, con nuestros campesinos que también les gusta entonces hacer las planeaciones, les podemos decir qué es lo que mantenemos sembrado de acuerdo con los registros, con esa trazabilidad que nosotros llevamos, para que ellos vengan y nos pregunten, de pronto te sobraron 5 lechugas que me hicieron falta. Entonces nosotros estamos ayudándole al vecino a surtirse él y a que pueda surtir a sus compradores, tanto allá en Medellín como aquí en los mercados entonces semanales. Así no perdemos los excedentes que sembremos y ellos no pierden sus clientes porque se les haya podido dañar alguna producción que sembraron. Un detalle simpático a tener en cuenta aquí, y es cuando hablamos de las semillas. Cada semilla en su empaque dice qué vencimiento tiene. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que ya se nos va a vencer ese paquete y no ir a sembrar aquellas que ya están muy a tiempo de vencerse. Y entonces es tiempo de que destinemos parte del producto de la cosecha para comprar nuevas semillas. Adicionalmente, en esta trazabilidad que también tenemos que registrar diario, que de las materias primas que nosotros tenemos estamos utilizando. Por ejemplo, yo he comprado 5 bultos de gallinaza, sé que me van a durar 3 meses. A los 2 meses y medio tengo que tener la advertencia en mis registros de que no me queda sino medio bulto, que tengo que ir a comprar más materia prima. Diferente a cuando nosotros lo que hacemos es diario picar los excedentes de cosecha y los excedentes de cocina. Entonces estamos viendo en las canecas o en los costales en que los hemos preparado qué tanta cantidad tenemos, por si es que tenemos que preparar más o si debemos de dejar de picar todos esos elementos y revolverlos con las tierras que tenemos en las composteras para no mantener tampoco mucho abono, mucho nutriente en cantidades excesivas. En toda forma, los registros también nos llevan a que podamos ir sumando allí lo que hemos comprado. ¿Nos está saliendo barato? ¿Nos está saliendo caro? Porque todo no lo producimos en la finca. Es mucho lo que tenemos que comprar de fuera. Entonces aprovechar esas platas que nos dan las personas a quienes les ayudamos en esos mercados campesinos o en esos mercados semanales de aquí, para que con ese dinero compremos los abonos y entonces por nuestros registros nos estemos dando cuenta que no estamos perdiendo en el manejo de la parte financiera, de la parte económica que tenemos que saber manejar
en estas eras. En este ciclo de capacitaciones y de demostraciones no podemos dejar de lado en la planeación de siembras el manejo de las semillas y de las plantulaciones. Podemos sembrar semillas directamente sobre la tierra, pero también las podemos sembrar en lo que llamamos las bandejas plantuladoras, que las hay de varios tamaños, de varias formas, y entonces según el tipo de planta que queramos cultivar, si es por ejemplo un frutal, debemos echarlo en una bandeja plantuladora que tenga unos huecos grandes. Ellos normalmente son de 2 o 2,5 pulgadas, los hay redondos y los hay cuadrados, y hay otros pequeños que son de 1 pulgada nada más. Entonces vemos que sí es planeación de siembras, porque no es lo mismo ir a cultivar en piso que ir a cultivar en bandejas y luego trasladarlo de la bandeja al piso. Pero antes de poner esas semillas ahí tenemos que saber qué semilla es la que vamos a poner. Primero, en planeación de siembras no podemos decir voy a sembrar de todo lo que se me ocurre o cualquier semilla que me regaló un tío que me las mandó de España, porque lo que se cultiva donde hay estaciones no es lo mismo que se cultiva aquí donde no tenemos estaciones. Lo otro es que cuando compramos las semillas hay bandejitas muy pequeñitas, en paquecitos muy pequeñitos de 1000 y de 2000 semillas. Hay estas otras que tienen hasta 5000. Entonces esto sería para siembra que sea en forma intensiva, en una forma extensiva e intensiva, pero como lo que nosotros vamos a hacer aquí es en pequeña escala, debemos comprar pequeñas cantidades. Todos los empaques de todas maneras tienen las mismas características, nos dicen qué es y la marca, por eso no lo voy a mostrar aquí porque no estoy haciendo propagandas. Nos dice el lote, la germinación en porcentaje. Esta por ejemplo nos dice que el 85% germinará, estamos perdiendo un 15% de material vegetal que no nos va a producir nada. También habla de la pureza, el 99%. Esto es de conformidad con la forma de haberla cultivado. Ese 99%, pues aquí aparentemente es un porcentaje muy alto, no alcanzarán hasta allá todas las semillas. La fecha de producción, la fecha de análisis y la fecha de vencimiento. Hay que echar mano de esos datos, porque si usted tiene aquí una semilla que se venció hace un año, no le podemos garantizar el 85% de germinación, sino un 25 o un 30. Si ha de ser válido hasta dentro de un año, entonces tenemos una garantía de que durante este año podemos sembrar muchas veces. Entonces, al comprar, fijémonos en esta información que hay. Una recomendación en el caso de huertas caseras: no compremos un paquete ni de 5000, ni de 2000, quizás ni de 1000. Hagamos convenios con los compañeros, con los vecinos, y entonces un paquete que nos vale 2000 pesos y trae 1000 semillas, lo compramos entre 5 personas. A cada uno nos tocan 200 semillas. Si vamos a sembrar 2 semillas de esas por semana, esas 200 semillas nos durarían como 2 años, porque son 50 semanas, de a 2 por semana, serían 100 al año. Tenemos entonces una ventaja, pero no estaríamos botando las otras 800 que cuando dentro de un año o 2 años las queramos sembrar ya se han vencido, entonces ya no nos sirven. Entonces más bien nos reunimos entre 5, cada uno compra una especie diferente, nos las distribuimos entre todos y nos salió cada paquetico de semillas a 200 pesos y tenemos semillas hasta para 2 años.
o para un año si sembramos de a 4 por semana. Así estamos sembrando en escala, aprovechando todo el material de reproducción y ahorramos entonces dinero y obviamente tiempo. Después de hablar de las semillas, entonces miremos que debemos llenar la bandeja germinadora con tierra muy blanda hasta el final y le damos un pequeño apretón para que ella adquiera una solidez, pero que esa solidez sea suficiente para que le entre el aire y el agua, y que cuando entonces nosotros le vamos a ese riego ella esté un poquito bajita. Si está a todo el borde, ¿qué pasa? Que entonces al regarla, al echarle el agua, se va a regar la tierra porque se va a subir y nos va a inundar. La tenemos preparada, le hacemos un hueco muy pequeño en la mitad en el cual vamos a colocar la o las semillas. Si es por ejemplo una semilla de remolacha será una sola, pero si es una semilla de cilantro le podemos poner 2 o 3 granitos. Si es más grande la semilla y queremos entonces poner a germinar algún frutal, por ejemplo limón, que se podría poner 2 o 3 semillas, entonces tenemos que utilizar un semillero, un plantulador más grande. Igual se llena casi hasta el final, se pega un apretoncito pequeño, permitiendo entonces que el agua y el aire entren para que pueda reproducirse bien la raíz. Si queremos producir muy en grande, entonces ya vienen los otros plantuladores, que hay hasta de 138 huequitos. Entonces, cuando ya vamos a sacar la mata que está debidamente germinada, que es cuando tiene unas 4 o 5 hojas, ya entonces con las 4 o 5 hojas, con una cuchara que nos sobró ya de la cocina, lo aflojamos por los lados. Pero previamente, el día anterior a sacar las plántulas del semillero, debemos humedecerla. Porque si está muy seca, entonces en el momento en que la vamos a sacar, se nos desmorona. Y entonces después de aflojarla, meteríamos la cuchara por un lado, lo más profundo posible, y la sacaríamos completa. Como ven, aquí sale completa y sale la matica. No hemos tocado la raíz para nada. Entonces, al llegar allá a la huerta, con el plantulador, hundimos en la tierra que está bien blanda allá en la era y abrimos un hueco de este mismo tamaño y metemos entonces la planta para que quede en la era. Esa es la parte de la mecánica. Aquí, por ejemplo, tenemos plánticas que vinieron de unos plantuladores muy pequeñitos, pero ya las matas están en condiciones de sacarlas de ahí, abrir allá en la era un hueco muy pequeño y meter la planta, y entonces con el compost que mantenemos preparado, la rellenamos por los lados, la apretamos un poco para que las raíces entren en contacto con la tierra que ya hay allá en la era, y ya ella se va a manejar por sí sola. De todas maneras, mientras estas bandejas están desarrollando la plantulación, hay que mantenerlas húmedas, hay que estarlas humedeciendo. Ellas en general tienen por debajo perforación que le va a permitir que el exceso de agua salga por allí y no nos vaya a podrir las plantulitas. Lo mismo que si hay mucho exceso de frío, debemos tratar de proteger las bandejas poniéndolas no completamente encerradas, ni mucho menos a la oscuridad, pero sí en donde no les dé mucho viento. El viento es lo que más las afecta en el caso del frío. Cuando ya están bien desarrolladas, ya sí se pueden sacar un poco más al sol y no olvidar de regarlas. Con este material vamos a seguir entonces trabajando en planeación de siembras y en el mantenimiento de las huertas caseras. Muchas gracias.
En estos momentos vamos a precisar aspectos bien importantes cuando queremos montar una huerta casera. Hablando de la planeación, tenemos que planear sobre los cultivos qué y cuánto. ¿Qué? Porque en todas partes no se cultiva lo mismo. Aquí en Santa Elena hay entre 32 y 35 hortalizas que se cultivan tranquilamente. Se cultivarán otras, pero que han sido amoldadas a nuestro clima. Y el cuánto, porque si una familia es pequeña, de 2 personas nada más, necesitaremos muy poca cantidad de comida a la semana. Pero si hablamos de que viven 6, 8 personas, la cantidad tendrá que ser mayor. Y entre estos dos aspectos, el qué y el cuánto, está la demora en producir. Uno puede sacar un rábano en 32, 33 días, pero hay otras plantas que se demoran 120 y hasta 150 días para que nos produzca. Quiere decir entonces que cuando hacemos las eras, no necesitamos hacer la huerta completa, una era de 20 o 30 metros de largo, sino ir haciendo por metros. Entonces en ese primer metro sembramos hasta 25 plantas, se pueden poner en 5 filas de a 5 plantas. De modo que estas vayan creciendo y a la semana siguiente sembraremos entonces sí de las mismas, pero teniendo en cuenta cuáles nos van a crecer más rápido y cuáles se nos van a demorar mucho más. Entonces esa planeación nos indica que tendremos que sembrar seguidamente, cada semana, aquellas que se demoran mucho en producir, y las que se demoran menos, entonces no habrá que sembrarlas en tantas cantidades. No quiero dejar escapar un aspecto en la planeación. Hablamos de 25 plantas en 1 metro cuadrado. Pero recordemos que hay plantas que son muy amplias, por ejemplo un brócoli, una coliflor, una papa, se explayan mucho. Entonces debemos sembrarlas en las esquinas de esa era, de ese cuarto o de ese metro en que vamos a trabajar, para que entonces parte de la planta crezca hacia afuera y no nos ocupe mucho en la parte interior y poder sembrar las otras que, como por ejemplo un cilantro, en 10 centímetros cuadrados, te va a crecer, entonces no va a ocupar mucho espacio. El otro aspecto también es que por qué no debe ser de más de 1 metro, máximo 1,20 la era, para que cuando nosotros nos agachemos a la orilla de la era a sembrar, a abonar o aún a cosechar, podamos alcanzar hasta la mitad por un lado y damos la vuelta de la era y por la otra el otro costado, entonces podremos coger el otro lado de esa era. Si es muy larga, tendríamos que pararnos dentro de la era, que ya la hemos preparado con un suelo muy blando, entonces al pararnos en ella o apoyarnos demasiado en ella, apelmazaríamos, apretaríamos mucho la tierra y la necesitamos que esa tierra siempre esté blanda. De todas maneras, alrededor de la era, dejar un camino de 20, 30 centímetros, de modo que podamos circular por alrededor de ella sin ningún inconveniente, o que el agua cuando pase, en el caso de la lluvia, entonces circule por ese camino sin que se nos entre a la era. Bien, el otro aspecto de planeación cuando decimos qué y cuánto es que nos gusta, obvio, porque si es que a mí no me gustan mucho los tomates, ¿para qué voy a sembrar tomates? Por si me gustan, no, aprovechemos ese espacio y sembramos lechuga, que es algo que sí me gusta bastante. Otro aspecto en ese sentido es, ¿cuál es el final de una era bien planeada? Que produzca bastante bueno de lo que necesitamos para llevar a la mesa. Entonces resulta que queremos sembrar de pronto 2, 3 maíces para aprovechar que nos pueden servir luego así como chocolo blandito bien bueno para cuando ocasionalmente hacemos un sancocho. Pero si lo que nosotros queremos es sembrar mucho maíz porque nos gusta hacer muchas arepas, ya no podemos pensar en una era, sino en una huerta mucho más grande exclusivamente para ese maíz.
Y entonces, ¿qué vamos a sembrar? Insisto, aquello que la señora en la cocina, o que nosotros mismos, que también nos hemos vuelto gastrónomos, podamos consumir, podamos emplear en la cocina. Obvio que, por lo menos yo soy de un concepto, el trueque. Cuando uno ha producido mucho y le sobra, o produjo algo que no lo va a consumir, hacer trueque con vecinos que tienen otras hortalizas que nos gustan a nosotros, y entonces nosotros les damos de las que a ellos les gustan, para que no se vaya a perder la comida de ninguna manera. Ese trueque no es con excedentes, sino con aquello que los demás necesitan en ese momento y por elementos que nosotros vamos a necesitar en esos momentos. No dejemos de explotar la huerta casera con todo aquello que queremos, que necesitamos, que nos gusta y que se produce aquí en el medio. Pero tampoco dejemos de experimentar. Si alguien nos regala de pronto una semilla que trajeron de otra parte, hagamos una herita en donde podemos hacer, en una forma planeadita, ensayos con esas semillas, pues no porque sean foráneas, sino porque el clima de pronto no nos ayude mucho. Esa planeación, como lo acabamos de decir, que unas nacen más a tiempo que otras, también es necesaria por lo siguiente. Si somos 2 personas en la casa, no nos comemos sino una lechuga a la semana, y nosotros sembramos 10 lechugas, ¿qué pasa cuando a los 75, 80 días vamos a coger las lechugas? Nos vamos a comer 1 o 2. ¿Qué hacemos con las otras? Ahí es donde entra el trueque a jugar, o a desperdiciar comida. Si tenemos animales nos servirá para alimentar animales, pero como lo inicial es alimentación humana, entonces planear en las cantidades necesarias para consumir por las personas que habitan la vivienda. O si sí tenemos programado con un vecino que vamos a hacer intercambio, entonces las nuestras de nuestro consumo más las de ellos con los que vamos a truequear o que vamos a hacer intercambio. Entonces, planeando con la siembra únicamente de las cantidades necesarias para nosotros, no perdemos comida porque no ocupamos la nevera guardando comida que salió a destiempo o que salió en mucha cantidad de la huerta. O no tenemos que estar comiendo demasiado de una misma comida para no perderla, para no desperdiciarla, porque sembramos más cantidad de la necesaria. Y entonces también en esa forma tenemos la seguridad de algo. Cuando conseguimos las semillas para sembrar, tenemos que decir cuántas vamos a sembrar en el año, para no tener sino esa cantidad de semillas. Porque si compramos menos el día que necesitemos sembrar y no las tengamos, se nos pierde la planeación, ya no nos va a salir para la época en que las necesitamos en la mesa, las necesitamos en la cocina. O si compramos demasiadas semillas y vamos a utilizar muy pocas, se nos perderán porque las semillas también tienen un vencimiento. Ellas pueden dejar de germinar, la que más puede encontrarse en el mercado duraría 1 año. Y entonces, de un paquete de 1000 semillas, y nosotros en el año no vamos a utilizar sino 200, estaríamos perdiendo 800 unidades. Son detalles, son tips, pero es bueno que los tengamos en cuenta para unos mejores resultados en la huerta. Transversalmente con todos estos trabajos que hacemos de montar la huerta, de llevar registros, de planear, hay un aspecto bien importante. Los que sabemos mucho, tenemos que divulgar, tenemos que compartir los conocimientos. Los que saben poco, deben buscar a quienes saben para que les enseñen. Pero hay un aspecto más importante todavía. ¿Cuál es el futuro que nos queda en la mucha o poca tierra que tenemos? Enseñarles a los que vienen detrás de nosotros, especialmente a las instituciones educativas, a los niños y a los jóvenes. Entonces, montemos talleres con las escuelas, inclusive con esos grupos de pequeños del bienestar familiar. La Casa de la Cultura y la biblioteca mantienen aquí espacios suficientes y personas que pueden montar talleres, pueden convocar a personas para que nosotros vayamos allá también a darles instrucciones, de pronto teóricas, pero de allí nacerán los talleres para que vengan a las actividades prácticas
a nuestros predios. Las escuelas tienen, las instituciones educativas, como se dice ahora, tienen que tener las huertas escolares. Vamos allá y ayudémosles a los profesores a que le enseñemos a los muchachos cómo montar esa huerta escolar, y de la huerta escolar nacerá entonces el trabajo para hacer en casa. No podemos quedarnos sin replicar todos estos conocimientos, sin transmitirlos tanto a personas de nuestras mismas edades como especialmente, insistimos entonces, a los muchachos, a los niños y jóvenes que vienen tras de nosotros. Y todo esto va modificándose con técnicas que nos enseñan, por ejemplo, desde el SENA y otras instituciones oficiales que vienen a apoyar a la institucionalidad educativa y a la institucionalidad administrativa del corregimiento. Van también cambiando las metodologías, las técnicas, sin que olvidemos de ninguna manera que quienes primero nos enseñaron esto fueron nuestros abuelos. Tengamos en cuenta lo de nuestros ancestros. Nuestros ancestros nos enseñaron muchas cosas que no van a pasar de moda. Ellas van a seguirse explotando. Aprovechemos entonces esos conocimientos de nuestros viejos, aprovechemos que los muchachos están aprendiendo técnicas nuevas, combinémoslas y entonces así podemos llevar todos estos conocimientos a que permanentemente en nuestra generación y en las generaciones futuras podamos aplicar todos estos conocimientos. Aprovechemos para alimentarnos bien, para invertir bien el tiempo y para enseñarle a muchas otras personas que seguramente no conocían de este tipo de programas. Estamos abiertos a que cada que nos necesiten vengan, que nosotros los que cultivamos aquí en Santa Elena estamos dispuestos a enseñarles, a hacer talleres, a compartir con ustedes todos estos conocimientos. Entonces agradecemos la atención que nos han prestado en este capítulo. Esperamos que hayan aprendido muchas cosas y los esperamos en una nueva actividad que tendrá que ver entonces con la siembra de huertas en tierra directamente y el manejo post cosecha de nuestros productos. Muchas gracias.